Ayer me quedé con las ganas de poder mostraros algunas gráficas que son muy ilustrativas del disparate en el que estamos viviendo desde hace un tiempo. Así que he preparado un pequeño dossier de gráficos que creo que ilustran muy bien el por qué esta película no puede acabar bien, independientemente de que sea muy difícil establecer dónde finalmente podemos poner un punto final a esta corriente absurda en la que nos hemos embarcado de manera generalizada. He centrado el análisis, lógicamente, en Estados Unidos, que es el promotor de este tipo de actividades absurdas, si bien es cierto que el campeón mundial de la estupidez es Japón y lleva haciendo este tipo de políticas mucho más tiempo que nadie y ha demostrado a lo largo de las últimas décadas de lo poco que sirve. Entonces, para que veáis un poco el enfoque, aquí tenéis un primer gráfico que descompone los gastos que actualmente tiene Estados Unidos en distintos aspectos, en seguridad social, en sanidad, en algunos otros gastos que tiene obligados, en defensa, en el pago de los intereses de la deuda. Y cuando uno analiza estos gráficos, lo que descubre es que para 2019 todo lo que ingresa a Estados Unidos en términos de impuestos lo va a tener que destinar única y exclusivamente a cubrir los derechos sociales, los gastos en defensa y el pago de intereses. Cualquier otra cosa que tenga que hacer Estados Unidos a nivel de gastos va a tener que financiarlo pidiendo prestado cantidades todavía más grandes. Esta secuencia de endeudamiento continuo en el que está entrando Estados Unidos, fijaos la escala desde el año 2000, está generando esto es una visión más global. ¿Cómo ha crecido el techo de la deuda en Estados Unidos, independientemente de si los partidos que estaban en el gobierno eran republicanos o demócratas? Vale, sí, me dice Andrés que ayer tanto Yellen como los expresidentes de la Fed se reunieron para aplaudirse mutuamente diciendo que no había ninguna burbuja. Efectivamente, nadie espera que el que genera la burbuja sea el que la va a criticar. Estamos en una burbuja de endeudamiento como pocas veces hemos vivido y no es que se trate de una apreciación personal, basta con mirar este gráfico para darnos cuenta de cómo ha ido evolucionando este patrón en Estados Unidos y dónde nos encontramos a día de hoy ya rondando los 20 trillones de deuda en Estados Unidos. ¿En qué se traduce esta escalada de deuda tan brutal? En primer lugar, en que hay que ir modificando el techo de deuda. El techo de deuda es la cantidad que, desde un punto de vista constitucional, puede mantener el gobierno americano sin tener que cerrar. En los últimos años hemos visto en 2 ocasiones que el gobierno americano tuvo que cerrar durante 24 o 48 horas parte de sus oficinas, mandando a la gente a su casa, aquellos que no tenían empleos que se consideran de excepcional relevancia, los mandaron a casa porque no podían estar pagándoles. Lo que ocurre es que eso generó unas reuniones de emergencia en el Congreso para ampliar el techo de deuda. Antiguamente el techo de deuda, como vais viendo en las zonas planas, se estabiliza y cuando se alcanza ese techo de deuda pues se amplía. Y así sucesivamente hemos visto cómo se ha ido incrementando lo que teóricamente pueden mantener de endeudamiento el gobierno americano. ¿Qué supone una deuda tan grande? Lo que supone es que lo que debe cada persona en Estados Unidos actualmente ronda esta cantidad de aquí y lo que va a deber a lo largo de la próxima década prácticamente veis que supera los $80.000 por individuo. Es decir, cada ciudadano americano ya a día de hoy debe 50 y tantos mil euros. Eso nos da una idea de hasta qué punto es un país que vive
endeudadísimo. Si lo alargamos más, si proyectamos la evolución que están teniendo y lo que prevén desde el punto de vista del Congreso, la sensación que da es que la deuda que tendrá cada niño que nace en el año 2016 es de $42.000, los que nazcan en el 2030, si no se hace nada, deberán 87.200 y para 2045 tendrían deudas, nada más nacer, de $163.000 por persona. ¿Cuál es otro factor que debería preocuparnos? Lo que nos debería preocupar es que cuando uno mira la evolución de la presión de inflación, esta presión de inflación, como digo siempre, es el kit de la cuestión. Es decir, de alguna manera nos importa muchísimo que para que este juego pueda mantenerse vivo en el tiempo, la inflación no surja. ¿Por qué? Y dices, hombre, pues porque todos los bancos centrales a nivel mundial en el área desarrollada tienen objetivos del 2%. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que se supone que hasta el 2% no tienen que hacer nada, a partir del 2% tendrían que empezar a subir los tipos de interés para controlar que la tasa de inflación no supere la cota del 2%. Cuando uno mira la evolución de los salarios, las nóminas y los salarios, es evidente que el suelo se marcó durante 2009-2010 y desde entonces ha habido un proceso de recuperación. Este proceso de recuperación es más lento que incluso la expectativa de crecimiento de del salario nominal. Lo cual quiere decir que si se cumple que la expectativa y los salarios mantienen una correlación, como veis, bastante elevada, esta presión salarial tenderá a buscar un punto de equilibrio con las expectativas. Cualquier subida que pueda generar el buscar el punto de encuentro entre ambas curvas va a suponer que veamos tasas de inflación por encima del objetivo de la Reserva Federal. Si esto pasa, realmente ocurre, es la peor noticia posible. ¿Por qué? Porque en un mundo tremendamente endeudado, donde ya hemos visto que cada vez es mayor el coste de devolver los intereses sobre la deuda, si hubiese que subir los tipos de interés, este coste por devolver la deuda se dispararía. Además de eso, subir los tipos de interés implica reducir estímulo monetario. Si pensamos en base a qué ha fluctuado la bolsa a lo largo de los últimos años, no hay que ser muy observador para darse cuenta que van mano a mano los estímulos de los bancos centrales con el comportamiento de los activos de riesgo. Si los bancos centrales se viesen obligados a retirar el estímulo monetario, lógicamente lo que va a pasar es que los mercados de riesgo, y entre estos está principalmente la renta variable o bolsas, van a pasar un auténtico calvario. El otro día hice mención a una gráfica en el que decía que la deuda en Estados Unidos es muy superior a la deuda en Europa. Aquí tenéis una descomposición desde el 2012 y hasta la previsión de 2017 de toda la deuda que se espera que se emita entre la eurozona y Reino Unido y la deuda de Estados Unidos. Estados Unidos ya está muy cerca de los 20 trillones. Como veis, pese a que la sensación que da es que Europa ha perdido completamente la chaveta, lo único que hacemos es seguir los pasos que nos ha ido marcando la economía americana. Evidentemente, estaría bien poder ver cuál es la situación de deuda de Estados Unidos, no solamente contra Europa, y por eso os he traído este gráfico que es muy ilustrativo. La deuda por persona en el mundo endeudado
es esta. Aquí tenéis la situación de Estados Unidos, de Irlanda, Italia, Grecia, Francia, Portugal y España. Como podéis ver, el otro día la pregunta surgía de Estados Unidos, me decía alguien, es el único que parece que lo hace bien. Yo más bien diría, Estados Unidos es el líder del disparate absoluto que estamos viviendo desde hace ya muchos años, y nuevamente será Estados Unidos el que nos va a llevar a una situación de crisis como no hemos conocido nunca. Fueron los artífices de la gran crisis y depresión del año 29, fueron los artífices del colapso del año 87 y fueron los artífices del pinchazo de la burbuja.com y de la gran crisis financiera del 2008. Otra cosa es que luego, cuando se generan dichas crisis, donde peor se vive es en el extrarradio de Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que ellos suelen ser los que cocinan los platos y los que los sirven. Luego nos toca comérnoslos a los demás. Pero son, o han tenido históricamente, una demostración continua de falta de cuidado a la hora de gestionar problemas de todo tipo, financieros y económicos. Por tanto, para mí, al menos, Estados Unidos no es un modelo a seguir, sino un modelo del cual huir. ¿Vale? Aquí tenéis otro gráfico para que se nos pongan los pelos de punta. La deuda total en Estados Unidos de empresas en crisis, lo que llamamos US Distressed Debt, si lo ponemos en términos de cuánto número de empresas están emitiendo deuda cuando están en crisis y qué volumen emiten, como podéis ver, no es muy alentador. Si la economía estuviese bien, si el ciclo estuviese bien, lo normal es que el número de empresas en situación de impago o situación problemática que tienen que buscar financiación externa en condiciones de muy mala calidad fuese cada vez menor, como ocurrió aquí. Y sin embargo se está disparando. No hemos llegado a los niveles del 2008, evidentemente. El 2008, pensad que se da la gran crisis financiera, pero ya estamos a unos niveles que debería estar preocupándonos de forma notoria. Entre tanto, en esta especie de mundo al revés, en el que la deuda parece que es el gran premio sobre el cual cimentamos todos los proyectos futuros, el nivel de apalancamiento que se alcanza para comprar bolsa está en máximos históricos. El margin debt nunca antes ha estado tan alto. Ya sabemos lo que suele ocurrir cuando la situación es así. La hemos vivido en el año 2007, la hemos vivido en el 99. Creo que este nivel de euforia a nivel de posicionamiento demuestra hasta qué punto estamos con una mochila llena de piedras a la espalda que en algún momento va a hacer que clavemos la rodilla y vivamos un episodio realmente dramático. Estados Unidos ya no es como hace unas décadas en la que se conseguía autofinanciar. Estados Unidos al principio era capaz de mantener un equilibrio de endeudamiento que solamente necesitaba de una pequeña participación de la comunidad extranjera para que fuese posible. En el año 90 esta participación fue creciendo. A día de hoy, con una deuda tan grande, y esta no es la actual, ya necesita la participación casi del 50% de las instituciones extranjeras y gobiernos extranjeros para mantener este modelo económico que se basa en pedir prestado continuamente y cada vez más. Todo esto que estamos viviendo convive además con una situación bastante curiosa, y es que nos estamos cargando al ahorrador. Estamos metiéndole clavos en los zapatos. Resulta que ahora, en buena parte del mundo, para ahorrar hay que pagar. En Japón y en Alemania vemos que cualquier inversión desde plazos de un mes
hasta prácticamente 8 años ofrecen rentabilidades negativas. Es decir, que si te has portado bien y no te has apalancado o endeudado y has ido ahorrando a lo largo de tu vida, ahora tu ahorro te cuesta dinero. A cualquiera que no le parezca que esto es ridículamente absurdo, es que tiene un serio problema. No estamos hablando de la economía de Zimbabue ni de un país que tenga poca relevancia a nivel mundial. Estamos hablando de Alemania, principal motor de Europa, y de Japón, una de las 3 economías más fuertes del mundo. Por tanto, este modelo al que nos están abocando los bancos centrales es un modelo que raya en el sinsentido y que tarde o temprano vamos a tener que pagar. Japón ya lo hizo. Japón entró en una burbuja brutal durante los años 80 hasta los 88-89 y lleva pagando el pato desde entonces. Esta es la evolución del Nikkei de largo plazo. Las últimas grandes subidas, las últimas grandes fases de recuperación desde el 2012 al 2015 se han conseguido con la misma medicina que no ha funcionado anteriormente, devaluando la divisa y provocando un desplome del coste del dinero a todos los plazos posibles, de manera que endeudarse sea más barato y de esa manera la gente consuma y las empresas inviertan. ¿Hasta qué punto las últimas medidas de Japón han ido en esta línea? Se ve en este gráfico. Aquí tenéis la rentabilidad del bono japonés a 30 años que cotiza a día de hoy a 0,78%. Es decir, uno puede prestarle al Banco de Japón su dinero a un plazo de 30 años y lo que va a conseguir a cambio es que le pague una rentabilidad del 0,78% anual. Evidentemente, esto no es muy normal.